¿Ha pasado un año? En efecto, ha pasado un año desde ese hermoso día. Aquel día en donde vimos a los dioses regresar al Olimpo. Hace un año, Spider-Man No Way Home se estrenó en las salas de cine, la película que paralizó al mundo entero, el evento más grande y anticipado del 2021, que hizo que hasta la persona menos fanática de Spider-Man se partiera la concha de su madre con otro sujeto con tal de conseguir un boleto para la función de preestreno. El colapso de las páginas de los cines ante la tremenda demanda que había por la película. El abuso de los revendedores por poner una bendita entrada al precio de un riñón. Y no es broma. El meticuloso análisis hasta el más mínimo detalle en cada filtración detrás de cámaras, tráiler o póster que saliera de la película. Todo con tal de saber si Tobey y Andrew estaban en la maldita película y descifrar si era un buen Photoshop o era que el sueño de muchos estaba por volverse realidad. No me lo niegues, men. Tú también gritaste como una perra loca cuando escuchaste el Hola Peter. Pero, ¿cómo fue el camino que se tuvo que recorrer para llegar al tan ansiado Spider-Verse confirmado? A inicio de 2015 se publicó la noticia de que Spider-Man regresaría al UCM. Eso debido a que tanto Sony como Marvel habían llegado a un acuerdo que consistía en que compartirían los derechos del personaje. Debido a que la anterior entrega, The Amazing Spider-Man 2, no había tenido el desempeño que el estudio esperaba. Pero ahora, teniendo a Disney y al productor Kevin Feige a bordo de los proyectos, tenían como objetivo llevar al personaje por una dirección correcta. Para ese entonces solo sabíamos dos cosas de manera oficial: que el personaje haría su debut en la tercera película del Capitán América y que el actor que estaría debajo de la máscara ya no sería Andrew Garfield, sino uno completamente nuevo. Entre los candidatos teníamos a Asa Butterfield, a Timothée Chalamet y Josh Hutcherson, pero al final el elegido sería Tom Holland, un actor que ya tenía cierta trayectoria participando en películas como Lo Imposible, En el Corazón del Mar, donde compartió pantalla con Chris Hemsworth, y Locke, donde no aparece físicamente, pero sí llegamos a escuchar su voz. She's wearing the shirt as well. Oh, Dad, it's so embarrassing. Yeah, what did you say about coming home? I won't be back for the match. I'll have to listen to it on the radio. No sé ustedes, pero yo todavía tengo fe de que el Venom de Tom Hardy y el Spider-Man de Holland tengan una batalla, interacción o algo. Y quizás ese sueño se pueda cumplir en algo llamado Avengers Secret Wars. ¿Por qué? Porque todo puede ser posible en un multiverso. Pero todo puede ser posible en un multiverso. La participación de Spider-Man en Civil War, si bien se siente forzada, es algo muy disfrutable de ver. Claro que solo aparece como 15 minutos, pero eso solo sería una probadita para lo que vendría un año después con su película en solitario, Spider-Man Homecoming. De verdad, no voy a negarles, adoro mucho esta película. Se nota que la intención que tienen con esta versión de Spider-Man es combinar lo mejor que tenía la versión de Tobey con lo mejor que tenía la versión de Andrew. Lo mejor de ambos mundos. Recuerdo que algo en que trataban de enfatizar bastante, mucho antes que se estrene la película, era que con la versión de Holland no veríamos la clásica historia de origen de Spider-Man, porque ya la habíamos visto 2 veces en el pasado. Como todos sabemos, el tío Ben es primordial en el origen del Trepamuros. Y bien, te acepto que no me muestres otra vez la historia de origen de Spider-Man, pero al menos dime quién es el tío Ben de esta nueva versión. Había una teoría que decía que Tobey Maguire sería el nuevo Ben Parker. Al final eso terminó siendo solo un rumor, pero ¿se imaginan lo épico que hubiera sido?
Sería como el ciclo de la vida, o sea, de ser Spider-Man a ser el tío Ben. Desde este punto como que la gente ya estaba pidiendo un regreso del actor a algo relacionado a Spider-Man. Claro que no con la misma desesperación con la que lo harían 4 años después. Pero por ahí vamos. Luego se estrenó Infinity War, sucedió lo del no me quiero ir señor Stark, la muerte de Spider-Man que le dolió a más de uno, incluyéndome. Pero todos sabíamos que iba a regresar porque ya le habían confirmado una secuela. Llegó Avengers Endgame, lo vimos regresar y formar parte del excitante momento de Avengers Assemble. Y algunos meses después, con la llegada de Spider-Man Far From Home, la cinta vendría acompañada por una palabra que vendría persiguiendo por mucho tiempo esta franquicia: multiverso. Perdón, ¿dices que es un multiverso? ¡Multiverso! Esto sirvió como un pequeño detonante para empezar a teorizar de que tarde o temprano tendríamos una adaptación live action del Spider-Verse reuniendo las versiones de Tobey, Andrew y Tom. Una idea que la película de Into the Spider-Verse demostró que sería muy rentable y atractiva si se ejecutaba de la manera correcta. Por otro lado, había un gran grupo de personas que pensaban que esta reunión arácnida sucedería en la misma película de Far From Home, debido a que, entre las teorías y rumores, como parte de la campaña de marketing de la cinta, salió esta chapita con el diseño de la cara del Spidey de Holland y que en el fondo estaba el logo de un viejo conocido. Pero cuando llegó la película, la esperanza de ver el Spider-Verse en live action desapareció al momento que nos revelan que todo el asunto del multiverso solo fue un invento por parte de Mysterio. La historia que inventaste de un soldado de otra tierra llamado Quentin que combate monstruos espaciales en Europa es completamente ridícula y al parecer es exactamente lo que todos creen hoy en día. Pero bueno, podremos reclamarle cualquier cosa a Far From Home, pero de que los efectos visuales no le hacen justicia a Mysterio o que la química entre Tom Holland y Jake Gyllenhaal es mala, en eso sí hay que admitir que la película consigue unos puntos a su favor. Unas semanas después, saldría a la luz una dramática noticia que dejaría el personaje con un futuro incierto. Y es que Spider-Man no continuaría formando parte del universo cinematográfico de Marvel. Esto debido a que el trato entre Sony y Marvel había terminado. ¿La razón? ¡Money! Recordemos que ambos estudios firmaron allá por el 2015. El acuerdo consistía en que Kevin Feige funcionaría como productor ejecutivo de las películas de Sony de Spider-Man y Marvel solo se llevaría el 5% de lo recaudado en taquilla más todo lo obtenido con el merchandising de cada película, que no era malo, ya que por cada película a Spider-Man le sacaban como 2 o 3 trajes y eso le permitía al estudio ganar más por la venta de juguetes, pero parecía que Disney ya no estaba satisfecho con el acuerdo y habría propuesto un 50-50 tanto en la producción de las próximas películas como en el reparto de lo obtenido en taquilla. Una oferta que, por supuesto, a Sony no le hizo nada de gracia. Además, ellos tenían la intención de llevar el Spidey de Holland a formar parte de su universo cinematográfico de villanos que habían iniciado con Venom en 2018 y que años después tendríamos la llegada de Morbius, una película para la que ningún ser humano estaba preparado, debido al alto nivel de morbosidad que traía consigo. Es tiempo de morbosear. Pero afortunadamente, ambos estudios hicieron la paz y llegaron a un nuevo acuerdo que consistía en que Spider-Man se quedaría en el UCM solo para una película más y cerrar su trilogía. En una etapa muy temprana de desarrollo, se tenía pensado que Kraven el Cazador y Scorpion fueran los villanos para Spider-Man 3, y esto en su momento sonaba como la idea más sensata. Porque recordemos que en escena post créditos de Homecoming, cuando Mac Gargan, Scorpion y Adrian Toomes, Vulture, se encuentran en prisión, Gargan le pregunta a Toomes si sabe cuál es la verdadera identidad de Spider-Man, ya que quería vengarse del arácnido por mandarlo a la cárcel y desfigurarle parte de su rostro, a lo que Toomes le responde y le dice que no sabe quién es. Luego, para que en escena post créditos de Far From Home, con la revelación de la identidad secreta de Spider-Man al mundo entero por parte de Mysterio, no parecía descabellado el pensar de que Matt Gargan ganaría más relevancia y que se uniría a Kraven para eliminar a la amenaza enmascarada. Parecía que el sueño húmedo de Sony por reunir a los 6 siniestros se volvería una realidad, y en medio de todo esto, se encontraba el dilema sobre si Morbius formaría parte de esta agrupación,
ya que en el primer tráiler oficial de su película en solitario que lanzaron a principios de 2020, Michael Keaton aparecía como su personaje del buitre, lo cual nos voló la cabeza porque eso significaba que Morbius formaba parte del UCM, y si Morbius formaba parte del UCM, la película del Venom también formaba parte del UCM. Pero en el tráiler también aparecía la imagen del Spider-Man de Tobey Maguire con la palabra asesino. Entonces eso también nos hizo volar la cabeza, porque pensamos que Morbius formaría parte del universo de Tobey Maguire, y si Morbius formaba parte del universo de Tobey Maguire, la película de Venom también lo haría. Pero no tenía sentido, ya que en Spider-Man 3 se nos presentó un Venom, una versión más light y raquítica, pero estaba, ¿sabes? El mundo necesitaba respuestas, y esas respuestas las íbamos a conseguir en julio de 2020, ya que esa era la primera fecha de estreno oficial pactada para la película del Morboso. Pero llegó la pandemia y lo cagó absolutamente todo. Las personas se encerraron en sus casas, los cines cerraron, ningún estudio quería estrenar películas y los pocos que lo hacían sufrían grandes pérdidas, y la mayoría de producciones cinematográficas o quedaban con una fecha de estreno indefinida, o se iban directo al streaming, o un estreno en simultáneo con el streaming y el cine, que llevaba una polémica con los actores involucrados en el proyecto. A pesar de todo esto, la producción de Spider-Man 3 continuó, ya no con la intención de estrenar la película en julio de 2021, sino en diciembre de ese mismo año. Durante varios meses del 2020, Marvel y Sony se mantuvieron muy callados referentes a noticias sobre Spider-Man 3, pero aún así, mediante las redes sociales, nos íbamos enterando ciertos detallitos sobre la producción. Entonces, se liberó la primera bomba. En octubre de 2020, The Hollywood Reporter liberó chismes de que el actor Jamie Foxx estaba en negociaciones con Marvel y Sony para volver a interpretar su papel de Electro, a quien habíamos visto por última vez en The Amazing Spider-Man 2 en el año 2014, pero que esta vez regresaría para luchar contra el Spidey de Tom Holland en su tercera película. Y para confirmar su regreso como el villano eléctrico, el actor posteó en su Instagram una imagen en donde podíamos ver a su Electro y en la parte inferior a los Spider-Mans de Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire. Dicha publicación fue eliminada minutos después, comenzando así las especulaciones de un posible Spider-Verse en live action. Pero el regreso de viejos conocidos no acabaría ahí, porque a las semanas se confirmó que Benedict Cumberbatch también haría acto de presencia como Doctor Strange. Y si el Doctor Sexo estaba en una película de Spider-Man, no se podía pensar en otra cosa más que en el multiverso y en un Spider-Verse confirmado. A eso, sumándole el regreso de Alfred Molina como el Doctor Octopus de Spider-Man 2. Y que antes de cerrar el 2020, Marvel reveló que la tercera película de Spider-Man formaría parte de una trilogía multiversal, comenzando con la serie de WandaVision, continuando con No Way Home y concluyendo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y que tendría como un punto medio a la serie de Loki. Poco tiempo después, Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon revelarían el título oficial para la película. El pequeño detalle fue que revelaron 3 títulos diferentes. Afortunadamente, poquito tiempo después, se pusieron serios y revelaron el título oficial para la nueva película de Spider-Man, el cual sería Spider-Man No Way Home. Bien, recapitulemos. Tenemos el regreso de Jamie Foxx como Electro, también el regreso de Alfred Molina como el Dr. Octopus. Doctor Strange está en la película. No sabemos casi nada de la película de manera oficial y el título es No Way Home. Ya, Sony, ¿dónde está el maldito tráiler? La desesperación por un primer vistazo oficial a la película fue tan grande que muchos solo nos despertábamos para saber si ese era el día en el que por fin saldría a la luz el tráiler, o si todos quedaríamos con cara de payasos por creer en el sinfín de fechas falsas que decían algunos insiders. Al principio fue divertido, pero después esto se convirtió en ansiedad. Hasta que un día, siendo más específico, el 22 de agosto, apareció lo que para muchos fue un héroe y para otros una amenaza. Y es que la persona encargada de los efectos visuales que estaba trabajando en el tráiler de No Way Home compartió un avance que tenían, y ahí fue donde la cosa se salió de control y se terminó filtrando el tráiler. Claro que no era la mejor calidad y es verdad que no se podía ver ni madres, pero éramos felices. Y era un hecho de que en las próximas 24 horas
Sony y Marvel tenían que publicar el tráiler sí o sí. Y en efecto, así fue. El lunes 23 de agosto, durante el evento de la CinemaCon, se liberó el primer tráiler oficial de Spider-Man No Way Home. ¡Era hoy, Ramón! ¡Era hoy, Ramón! ¡Te dije! El mundo explotó de la emoción y los memes nos hicieron esperar. La frase del "Hola Peter" fue tan emblemática que hasta salió en el YouTube Rewind de ese año, por Dios. Hola, Peter. Lo reconozco, soy Ann Peter. Lo que vas a ver a continuación. Increíble. Pero de lo que también se estaba hablando era de la real filtración que ni Sony, ni Marvel, ni nosotros esperábamos. Lo que prácticamente confirmaba el regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire como sus respectivos Spider-Mans. Ese video del detrás de cámaras en el set de No Way Home fue lo que inició la avalancha de preguntas hacia Andrew Garfield sobre si él estaba en la película o no. A partir de ese punto en adelante, en cada entrevista que el actor hacía promocionando su nueva película de Tic Tic Boom, lo único que le preguntaban era sobre el Spider-Verse. Esto llegando al punto en que se notara su incomodidad y cansancio, ya que se le estaba encasilando mucho en el papel del Hombre Araña. Garfield playing Spider-Man again. Yeah. Oh, you almost got me. No, I'm not. Puede que interpretar a Spider-Man significó mucho para su vida y carrera, pero con el pasar de los años, Andrew Garfield ha demostrado que puede hacer mucho más que solo interpretar a Spider-Man. Ahí tienen películas como Hacksaw Ridge, Under the Silver Lake y la misma Tic Tic Boom. Además de que el trabajar interpretando a Jonathan Larson le ayudó mucho en su proceso de duelo por la pérdida de su madre. It's only a beautiful thing. This is all the unexpressed love, right? The grief that will remain with us until we pass because we never get enough time with each other, right? I hope this grief stays with me because it's all the unexpressed love that I didn't get to tell her. And I told her every day. We all told her every day. She was the best of us. El estreno de No Way Home estaba cada vez más cerca. Se filtraron más fotos, salió un segundo tráiler que elevó hasta el máximo las expectativas. Y ya saben que cuando llega estos momentos de estar a días de que se estrene una película de Marvel súper esperadísima, la gente o se desconecta de las redes sociales para evitar los spoilers, o son parte de los malditos que spoilean media película en los estados de WhatsApp. Cuando llegó el 15 de diciembre de 2021, de verdad se sintió como un día que no podía creer que había llegado, ¿sabes? Y más aún cuando entras a la sala y te sientas en una de las butacas. De verdad, toda filtración que había leído o escuchado en diferentes medios pasó por mi cabeza en cuestión de segundos, ¿sabes? Incluso esa filtración que decía que aparecería antes de Tom Holland la tenía muy presente. Pero muy en el interior sabía que el sueño que muchos creíamos imposible se iba a convertir en una realidad en cuestión de minutos. Quizás No Way Home no sea la mejor película de Spider-Man. De hecho, cuando la vuelves a ver le puedes encontrar sus falencias. Pero aún así, era una película que todos necesitábamos en nuestras vidas. Y una que perdurará para siempre en la historia del cine en general. Una película que logró juntar 3 generaciones diferentes y que le recordó al mundo por qué Spider-Man es uno de los personajes más importantes en la historia de los cómics. Durante los meses antes del estreno de No Way Home, yo estaba pasando por una etapa complicada. Porque ya saben, crisis existencial y esas cosas. Me costaba levantarme de la cama. No encontraba un propósito. Y sentía que eso estaba afectando e impactando de manera negativa mi vida personal. Pero luego empezó la emoción por No Way Home, lo que me hizo redescubrir el personaje de Spider-Man, buscar a mis viejos cómics, leerlos, volver a ver las películas y una que otra serie animada del personaje. Y aunque suene loco, en cierta manera, eso me salvó, porque me hizo recordar que lo que realmente define a Spider-Man no son sus poderes, sino los valores, la responsabilidad, el hacer lo correcto sin esperar nada a cambio y encontrar la manera de siempre volver a levantarse. Ver No Way Home se sintió como una conclusión, una gran etapa, pero que a la vez otra completamente nueva iniciaba. Spider-Man 2 fue la primera película que vi en mi vida y por siempre será mi favorita. The Amazing Spider-Man fue la primera película de Spider-Man que vi en el cine. Y la cinta de Tom Holland fue la primera y hasta el momento única trilogía completa de Spider-Man que vi completa en el cine. No Way Home tiene ese factor de nostalgia y cariño que siempre lo recordaré y mencionar como las mejores
2 horas y media de mi vida. La forma en la que lloré, al igual que muchos cuando vi regresar a Andrew Garfield y Tobey Maguire, es algo a lo que realmente todavía no encuentro las palabras correctas para describir. Verlos interactuar, luchar juntos, recrear el famoso meme de los 3 Spider-Man señalándose, y sobre todo ver a los 3 balanceándose juntos fue algo totalmente insólito y que pensé que jamás vería en la pantalla grande, o al menos no tan pronto. Ese día fue tan importante para mí que llevé el Funko Pop del Spider-Man con el traje integrado, y al salir de ver la película hice que las personas que me acompañaron a verla firmaran ese Funko Pop, y hasta este momento todavía no lo saco de su caja y lo tengo ahí bien guardado. El impacto que ha tenido No Way Home en el mundo ha sido espectacular y hasta hoy en día sigue estando presente. Los hashtags de Make the Amazing Spider-Man 3 y Make Spider-Man 4 volvieron a sonar con más intensidad. Las entrevistas que tienen los 3 actores juntos y los memes fuera de contexto que hay sobre eso son buenísimos, de verdad. Bueno, íbamos caminando por la calle y ella me dice, Peter, me voy a casar. Y yo le contesté, no digas mamadas, Mary Jane. Lo siento, fue algo que me salió del alma y no lo pude evitar, se me salió. Por ahí que con el éxito de la película y el multiverso, Sony quiso entrar al juego con Morbius, pero parece que ni ellos mismos entendieron muy bien las reglas que se plantearon en No Way Home. Aún así, teniendo en cuenta eso, no los va a detener porque el multiverso será un tema central en la película de Madame Web, cuyos rumores dicen que será como una especie de Terminator en el universo de Spider-Man. La verdad no sé qué también vaya a salir eso. También que se nos viene una película centrada en Kraven el Cazador para finales de año. Así que será interesante ver cómo Sony tratará de seguir manteniendo a flote su universo de villanos de Spider-Man sin Spider-Man, o también cuál será el Spider-Man de este universo. Si está entre estos 3, aunque yo iría descartando la versión de Andrew Garfield, porque al parecer dijo que no a la propuesta que le ofreció Sony, o si será un arácnido completamente nuevo. Lo que prácticamente es un hecho, y que hicieron un pequeño guiño en la versión extendida de la película, es que estos 3 arácnidos se van a volver a reunir sí o sí, ya sea en Avengers Secret Wars, Across the Spider-Verse o una propia adaptación live action del Spider-Verse. El futuro para estos Spider-Mans es algo muy prometedor. Solo será cuestión de meses para que anuncien de manera oficial la 4ª película del Spider-Man de Tom Holland, el cual tras el final de No Way Home se encuentra en una posición en la que a los fanáticos del personaje les gusta ver, sufriendo. Y se dice por ahí que después de Secret Wars por fin harían oficial la confirmación de The Amazing Spider-Man 3, pero al final solo el destino nos dirá qué cosas terminan siendo ciertas. Pero de lo que sí estoy completamente seguro es que Spider-Man estará muy presente durante los próximos años, ya sea en películas, series, videojuegos, cómics, etc. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. La verdad que sí quedó algo largo, pero disfruté mucho haciéndolo. Y creo que eso es lo más importante. Te agradecería y me ayudaría bastante que dejes tu like, suscripción y comentario. En la descripción te dejo mis otras redes sociales. Y con la llegada del nuevo año, doy por iniciado la temporada 2023 para este canal, donde habrá más contenido y sobre todo priorizar la calidad antes que la cantidad. Yo soy Roderick, esto es la 7ª Joda y recuerda, volando sobre el árbol de Navidad de Rockefeller con una nueva sensación de libertad, liberado de tener 2 vidas diferentes, Peter Parker ya no existe más, pero Spider-Man sigue vivo. ¡Chao!